Hola, ¿cómo están? Soy Yor y esto es Plática Suculenta. El día de hoy quiero hablar de un tema que a mí me parece súper fascinante. Es que existen dentro de la jardinería algunas prácticas que para quien no lo ha visto antes se ven malvadas y perjudiciales. Así que vengo a arrojar luz sobre por qué y para qué se hacen estas cosas. Porque yo antes pensaba que muchas de estas prácticas estaban asociadas a los métodos de producción seriada que existen hoy en día, que utilizan en los viveros y así. Pero que en realidad nos podemos beneficiar mucho en nuestro jardín de estas prácticas. Y desde ya les digo que no le hacen ningún daño a la planta, por el contrario, es súper beneficioso para ellas. Así que comenzamos. La poda de raíces de las plantas. Pues como su nombre lo indica, esto consiste en cortarle las raíces a las suculentas. Y esto prácticamente sirve para revitalizar a la planta, porque cuando hacemos esto, lo que hacemos es propiciar el crecimiento de nuevas raíces. Y raíces nuevas significa que la planta va a tener más facilidad para absorber agua y nutrientes de su sustrato. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos unas tijeras, agua y jabón. Yo uso jabón para platos, pero si tienen jabón potásico mucho mejor. Y van a agarrar su cactus o su suculenta y van a desinfectar bien su tijera con alcohol. Y después van a ir cortando las raíces. Más que todo nos interesa cortar las raíces que se ven más antiguas. Para saber cuáles son las raíces que hay que cortar, hay que fijarnos cuáles son las que están como más cafecitas. A veces hay unas que están súper enredadas, otras que al mínimo contacto se rompen. Todas esas las vamos a cortar. Básicamente viene a ser como despuntarse el pelo, nos sirve como para tener una pela así bien saludable, pues para las raíces de las plantas viene a ser lo mismo. Yo normalmente dejo como un mínimo de raíz, pero apenas lo necesario para que pueda hidratarse en estos días. Igual les toma poco tiempo regenerarlas, así que no pasa nada. Las razones por las que necesitaríamos hacer una poda de raíces es: número uno, porque la planta tenga plagas. A veces ahí se alojan cosas como cochinillas, nemátodos, hormigas, de todo. Entonces si ustedes al trasplantar una suculenta ven insectos por ahí, lo más recomendable es que poden la raíz y lo laven bien con el jabón, como les acabo de explicar. Solo en el caso de los nemátodos, ahí sí yo les recomiendo cortarlas al 100% las raíces, porque si no las eliminan bien, puede que las nuevas raíces ya vengan otra vez con nemátodos y va a ser una historia de no acabar. Pero para los demás insectos sí es conveniente cortar solo como el 90% y así. Y ya una vez hecho esto, elijan algo con que cicatrizar su planta, o mejor dicho, con que curarla. Pueden elegir entre alcohol 90, cenizas vegetales, que es lo que yo estoy usando. La típica de cuando hacen una fogata con carbón y ahí queda toda la ceniza, esa es la que les sirve. También con azufre. Y por último, la canela molida. Esta no es tan recomendable, pero es mejor que nada. También en una planta que ya es muy adulta nos conviene hacer esto como que para revitalizarla y otra vez empieza a reproducirse, a florecer y todo eso. Entonces lo vamos a hacer en el momento en que esta planta ya necesite trasplante. Claro que la poda de raíces no la van a hacer cada vez que la trasplanten, eso sería contraproducente, pero por ahí tal vez una vez por año y así. Lo importante acá es irse fijando para aprender a identificar el momento correcto. Número 2. La decapitación. La decapitación consiste en cortar el ápice de crecimiento de las plantas. El ápice es un concepto, básicamente es geométrico, pero nos indica que es el punto más lejano de la base de la planta. Básicamente es cortarle la punta a la planta, pues. Normalmente las suculentas tienen una roseta principal, pero en el tallo crecen otras ramitas. Si cortamos esas ya sería poda, ya no es decapitación. Y en los cactus pues es mucho más fácil cortar la parte más alta, eso es la decapitación. La razón principal para querer hacer esto es para reproducir las plantas, porque es el método más eficaz y rápido para lograrlo. Número 1, porque la roseta o la punta del cactus que retiremos ya de por sí va a ser una nueva planta y también va a rejuvenecerse porque raíces nuevas.
el tallo que nos quede va a empezar a largar hijitos. Estos hijitos van a crecer mucho más rápido que cuando lo hacemos por hoja. Con la ventaja que si hablamos de una suculenta que se puede reproducir por hoja, pues le quitamos las hojas sanas del tallo y les ponemos aparte también para reproducir. Vigilando dejar 1 o 2 hojas nada más, pero que estén sanas, porque esas le van a ayudar a hacer la fotosíntesis. Otra razón para hacer la decapitación podría ser porque la planta esté enferma. A veces cuando nos pasamos de riego, la planta tiende a pudrirse, pero esto va desde la raíz hacia arriba, como que se la va carcomiendo. Entonces lo que hacemos es adelantarnos y cortar la parte sana y poner la parte, y con esto como que la libramos de la pudrición. Y finalmente esto nos sirve para darle un respaldo a nuestra colección. Nunca es buena idea tener una sola de una especie de planta, lo mejor es reproducirla en cuanto tengamos oportunidad, así tenemos varias. Yo ya tuve situaciones, una vez tuve un hongo súper agresivo que acabó con bastantes de mis suculentas, algunas las perdí por completo y otras que por suerte las había propagado, se logró salvar uno de los hijuelos y así. Entonces esto es el equivalente a tener como una copia de respaldo. Así que es súper recomendado hacer este hábito de que cuando veamos a nuestra planta ya bien crecida, hagamos ahí una decapitación. Y finalmente el estrés de las suculentas. Es que solo con decirlo suena tan malvado, estresar a tus suculentas. En términos humanos suena súper atroz. A nadie le gusta, pero en las suculentas créanme que es incluso beneficioso. Las maneras de estresar una suculenta puede ser o porque baja bastante la temperatura, depende de la especie también porque pues resisten diferentes temperaturas, puede ser porque sube bastante la temperatura o finalmente porque hayan periodos de sequía más o menos prolongados. Pero el método más común es darles sobreexposición solar. Casi todo esto lo podemos manipular más o menos, sobre todo el de la sequía, tipo que cuando le vamos a regar, si hoy es día, nos esperamos a mañana o a pasado mañana, eso va a ir haciendo que se estrese sin llegar a dañarla realmente. Esto provoca que cambien de color. Hay suculentas que tienen colores tan bonitos cuando están estresadas. Y si lo piensan bien tiene mucho sentido, porque cuando una planta sufre por falta de luz se debilita. Entonces cuando la estresamos, más que todo por sobreexponerla a la luz, como que le da una defensa adicional. Claro que no exageremos, porque si no lo que va a pasar es que se va a quemar. Y también hay que recordar que esto tiene que ser gradual. No voy a pasar mi planta de 3 horas de sol a 6 horas de sol así de golpe y que para colmo hasta el mediodía se lo eche ahí en el sol. Eso tampoco es así, tiene que ser de a poquitos. Por ejemplo, irle aumentando 15 minutos cada 2-3 días y así. Y ella solita va a ir reaccionando. Siempre cuidando el sustrato porque lo más seguro es que empiece a pedir agua más seguido. Entonces hay que como que tener el correcto equilibrio porque si no se nos va a deshidratar y no se va a lograr estresar como queríamos y caos total. Así que mucho cuidado con esto y no abusen. Es súper importante también, esto parece una tontería pero igual es necesario aclararla. No todas las suculentas cambian de color, así que tampoco vayan a ponerse a experimentar y sacar todas sus plantas al sol. Es que sin una investigación previa y las precauciones mínimas, ni siquiera hace falta que experimenten. Ahorita mismo les voy a decir de qué color se va a poner su suculenta y es café. Sí, bien bonita se va a ver en la composta cuando ya no tenga remedio. Por eso es importante investigar siempre que compramos una planta nueva, porque sabiendo el nombre podemos buscar referencias de imágenes y por lo regular nos va a salir ahí cómo se vería estresada y así. Y también para saber cómo debe verse en su estado saludable. Capaz que la nuestra no está creciendo bien y no nos hemos dado cuenta porque no conocemos la planta. O también puede pasar que tienen cambios pero bastante insignificantes, como que si es como verdecita se pone pero un poco grisácea o azul, pero tampoco tanto, o que solo al borde de las hojas se pone rojito y tal vez tengan la tentación de ponerla full sol para ver si se termina de cambiar el color, pero a veces hasta ahí llega, entonces no la presionen, eso ya no sería natural.
También existen casos de plantas que ya de por sí tienen colores súper curiosos sin necesidad de estar estresadas. O sea, estando aún en resolana van a tener ese color, así que agradezcamos eso y no estemos inventando locuras de ver cómo la estresamos para ver hoy si pasa algo más impresionante. Un claro ejemplo de esto son las tradescantias. Ellas siempre tienen un color fabuloso, no importa dónde esté. Tal vez un caso bien extremo donde tiene demasiada sombra, pero es bien poco probable. Lo más seguro es que mejor se etiole antes que perder su color característico. Etiolación es cuando una planta se deforma buscando la luz. Como pueden ver, sus hojas crecen más separadas de lo normal. Y también hay una última característica que hay que asegurarnos de no confundirla, y es la variegación. La variegación son plantas que tienen menos clorofila que otras de su misma especie, entonces lo que pasa es que cambian a un color más claro, a veces como pálido, tal vez un verde limón, amarillo, blanco, colores así bien exóticos pero pálidos. Esto no tiene nada que ver con los cuidados que nosotros les demos. Ella se le antojó nacer así y así es. Hasta donde yo sé, no existe una manera de provocar esto. E inclusive una planta que es variegada puede que llegando a la adultez pierda su variegación y ya tome su color normal. Así que nuevamente es importante conocer las plantas e investigar cuando compramos una para poder ser capaces de identificar estas diferentes condiciones. Pues no sé, a mí todo esto me parece tan interesante y fascinante porque ante todo hay que tener en cuenta que nuestras plantas son domésticas, por eso necesitan de nuestra ayuda para hacer ciertas cosas. Como el ejemplo que les decía de que tienen que quitarle las hojas secas a sus echeverias, porque si no ahí se pueden alojar cochinillas. En la naturaleza lo que pasaría es que con esas secas les sirven para hacer su propia composta, guardar humedad cuando hay sequía y ese tipo de cosas. Pero en nuestro jardín, que son ambientes mucho más controlados, no siempre es necesario dejar que estos procesos naturales sucedan. Igual en la naturaleza es muy probable que esa planta no viva más de un año, su propósito fue reproducirse e irse, pero en nuestro caso lo que queremos es conservarlas vivas lo mayor tiempo posible. Por eso a veces acudimos a este tipo de técnicas que, si bien no parecen naturales, sí que son convenientes. Así que cuéntenme si ustedes han hecho esto, qué les parece, si les gustó, si ya lo sabían, si les pareció útil o interesante. Ya lo saben, se me suscriben porque esto se nos acabó y nos vemos la próxima semana.